Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Señores auditores, tengan ustedes un muy buen día. Hoy día, miércoles 15 de enero, nuevamente transmitiendo el programa Revelando por la Radio Portales, la Radio Ancla, la radio insignia de Chile, un programa que es auspiciado por Asofar AG, que es la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, una asociación gremial, que transmitimos todos los días de lunes a viernes, de 18 a 19 horas, por la Radio Portales, como ya dije, en 89.5 FM, 840 AM para Chile y el mundo. También pueden encontrar esta señal en www.portalesfm.cl, en Facebook Asofar AG Revelando, que estamos transmitiendo en este momento en vivo. Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, estamos en este periodo estival grabando el programa aquí en Viña del Mar para ser transmitido en la tarde. Y agradecemos por esta gestión a los controladores de Radio Portales, don Marcelo Cabezas y Luis Salinas, y a nuestro radiocontrolador directo, controlador de tiempo, cineasta e informático Marco Leblanc. Como siempre, les recordamos nuestro WhatsApp, el más 569-3530-8319. Repito, 89.5 en la frecuencia. Estoy equivocado con la frecuencia y el teléfono. Repito, WhatsApp, más 569-3530-8319. Y agradecemos también a Remax, gestión inmobiliaria, que nos acoge en este periodo estival para otorgarnos un espacio y poder transmitir nuestro programa. Una gestión inmobiliaria que capacita a personas que deseen ser sus propios jefes. Así es que los invito a visitar la página web de Remax, donde podrán enterarse de qué trata esta empresa. Hoy, en el micrófono y tratando de conducir este programa, Daniel Arellano. Pilar Soberado, que normalmente nos acompaña el día miércoles, está próxima a ser intervenida en el hospital, así es que le deseamos mucha suerte y una buena recuperación. Por lo tanto, nuevamente me acompaña Patricio Escabetti, a quien le doy la bienvenida, y muchas gracias, Patricio, por estar aquí con nosotros. Sí, buenos días, Daniel, buenos días a los radioescuchas de Radio Portales y del programa Revelando. Vaya nuevamente un saludo especial a Pilar para que le vaya bien en su operación y tenga una pronta recuperación. Bueno, como siempre, saludamos a nuestros auditores de Chile y el mundo, comenzando por España, Principado de Asturias en particular, también la capital Madrid, España, ya lo dije, Canadá, Estados Unidos, Indonesia, Gran Bretaña y próximamente Australia. Así es que nuevamente un afectuoso saludo a todos nuestros radioescuchas internacionales y a los nacionales, en particular a quienes viven en Iquique, Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas, que tenemos auditores que son fieles a nosotros, lo cual lo agradecemos mucho. Y siempre los instamos a comentar, a enviarnos sus impresiones, sus comentarios, sus aportes, de tal manera de poder discutir en forma abierta aquellos temas que nosotros colocamos en el dial y que nos interesa saber cuál es la opinión de cada uno de ustedes. Dicho todo eso, entonces, y parece que no se me queda nadie por saludar ni reconocer, te propongo el primer tema, Patricio, que es la votación que hay hoy día en la Cámara de Diputados sobre esta denominada ley antisaqueo, que me parece que es bien interesante, y yo quiero también aportar algunos datos que obtuve cuando por primera vez se discutió esta ley, y tengo ahí las votaciones, qué es lo que pensaba cada partido, incluso con algunos nombres de algunos diputados, de tal manera de poder individualizar y tener claro quiénes son los que están a favor de esta ley y en contra de esta ley, que no se vote esta ley que impediría o que controlaría de mejor manera la violencia a la cual hemos estado sometidos hace ya 3 meses, 90 días. Patricio, por favor.
Sí, ayer comentábamos con gran alegría la aprobación por parte del Senado de la ley antisaqueos, antibarricadas y aquella norma que protege, ¿no es verdad?, al conductor que lo quieren obligar a bailar sin su consentimiento. Y veíamos en las distintas normas, ¿no es verdad?, cómo se había dividido la oposición, porque en la ley antisaqueos había concurrido la mayoría de la oposición, es decir, con votos del PPD y el Partido Socialista. Pero en la ley antibarricada pudimos observar una oposición dividida y, por supuesto, con el rechazo del Partido Socialista. Ahora bien, como manifestábamos ayer, esta ley ha pasado a un tercer trámite constitucional y de devolución a la Cámara de Diputados, y hemos visto llegado el proyecto desde el Senado que hay, ¿no es verdad?, maniobras nuevamente del Frente Amplio y del Partido Comunista coordinada de manera de dilatar la aprobación de esta nueva ley, ya sea por la vía de remitir el proyecto a comisión mixta o ya sea presentando un recurso ante el Tribunal Constitucional. Entonces vemos claramente, ¿no es verdad?, que una vez más el Frente Amplio y el Partido Comunista trabajando en conjunto, ¿no es verdad?, en unión, coordinadamente, para no permitir, ¿no es verdad?, sacar proyectos de ley, mecanismos, ¿no es verdad?, que permitan formalizar a los vándalos, ¿no es verdad?, saqueadores, a los individuos que hacen barricadas en la vía pública y de manera de que Carabineros no cuenten con todas las herramientas para mantener el orden público. Bueno, efectivamente, yo concuerdo contigo en la parte de esta maniobra dilatoria, que es una manera que tienen los políticos para efectivamente tratar de rechazar la promulgación de leyes. Ahora, yo creo que es importante reconocer y destacar un poco cómo se gestó, cómo se votó esta ley en primera instancia. Señor auditor, yo quisiera aclararles, para aquellos que no lo tienen meridianamente claro, que esta ley denominada antisaqueo se gestó precisamente por un afán o un intento de controlar la violencia, esta violencia desmedida a la cual hemos sido sometidos estos últimos 90 días. Y en primer lugar, lo primero que se tiene que hacer es aprobar la idea de legislar, es decir, se presenta este proyecto de ley y la Cámara de Diputados en este caso tiene que decir si conforme vamos a legislar o no vamos a legislar. Bueno, esta idea de legislar fue aprobada por Revolución Democrática, el Partido Liberal y también con convergencia social de aquellos partidos que están próximos al Frente Amplio y al Partido Comunista. Sin embargo, esta idea de legislar, es decir, que no querían que ni siquiera se legislara esta ley antisaqueo, estaba el Partido Humanista y el Partido Ecologista Verde. ¿Y por qué? Porque decía que era criminalizar las protestas, lo que es una frase bastante fuerte, porque efectivamente uno puede protestar de diferentes maneras. Una forma de protestar podría ser, ¿no es cierto?, ir a sentarse frente al Congreso, en la plaza o en la vereda. Otra forma sería marchar en forma pacífica también. Pero resulta que estas formas pacíficas o estas protestas que hemos estado viendo en los últimos 90 días no han sido ni sentados ni en forma pacífica. Y sabemos cómo ha terminado esto con una violencia absolutamente descontrolada. Hoy día estaba escuchando la pérdida en cuanto a millones de dólares que da el Ministerio de Hacienda por un lado, sin embargo las aseguradoras dan una cifra que era doble y 3 veces más. Estamos hablando de millones de dólares. Esas son las pérdidas que han producido estas protestas por las cuales esta gente se ha manifestado y, insisto, el Partido Humanista y el Partido Ecologista Verde rechazaban esta idea de legislar y de controlar esto porque era criminalizar las protestas. No, aquí hay un tema bien claro. Uno puede protestar, pero hay formas y formas de protestar. Y esta gente quiere, aparentemente, que las protestas sean siempre violentas, lo que obviamente no corresponde. En segundo lugar,
un punto importante era el tema de las antibarricadas, es decir, una indicación clara respecto a las antibarricadas. ¿Por qué? Porque eso impide el libre tránsito. Si yo coloco una barricada, estoy atentando directamente contra el derecho de esa persona que quiere circular. Bueno, se aprobó, está bien, esta indicación antibarricada por una gran mayoría, pero resulta que todo el Frente Amplio votó en contra. Es decir, todo el Frente Amplio está a favor que se coloquen barricadas y que le impiden circular a usted, señor auditor, ya sea caminar o circular en su vehículo, atentando contra su derecho del libre tránsito. Es decir, insisto, todo el Frente Amplio votó en contra esta indicación antibarricadas. El Frente Amplio está por colocar barricadas, lo que obviamente afecta el derecho del resto. Otra indicación importante era respecto a la ocupación de bienes inmuebles, es decir, ocupar sitios, lugares, edificios. Bueno, nuevamente todo el Frente Amplio votó en contra, es decir, el Frente Amplio está a favor que se ocupen, que se tomen bienes inmuebles, lo que obviamente atenta contra el tema de la propiedad privada, que nuevamente no corresponde. Es decir, nuevamente el Frente Amplio estaba por colocar barricadas y por ocupar bienes inmuebles. El tercer punto era el tema antisaqueo, en el cual había un agravante por robo en lugar habitado. Aquí también rechazaron esta indicación, es decir, que están a favor de los saqueos el Partido Humanista, el Partido Ecologista Verde, específicamente el diputado Félix González y el diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez. Es decir, el Partido Humanista, el diputado Félix González y Hugo Gutiérrez están por aprobar los saqueos, así directamente. Y por último, y lo que me parece muy grave, también había una indicación en la cual se buscaba sancionar el impedir o dificultar la acción de bomberos, que fue una indicación también ampliamente aprobada, sin embargo rechazada por el Partido Comunista, el diputado Hugo Gutiérrez. Es decir, el diputado Hugo Gutiérrez está a favor de aquellas personas que impiden o dificultan la acción de bomberos. Es decir, la verdad que me cuesta entender que hay una mente tan siniestra como para pensar que ante un incendio que está afectando a una modesta familia, modestas viviendas en cualquier parte del plan de Valparaíso o en cualquier parte de Chile, el Partido Comunista, en la persona del diputado Hugo Gutiérrez, diga no, está bien que se impide que los bomberos actúen, que se queme todo. Me parece triste, por decirlo menos, un pensamiento de esa naturaleza. Ese es más o menos el panorama que se vio cuando recién se votó esta ley en la Cámara de Diputados, después pasó obviamente al Senado, el Senado hizo varias indicaciones, según lo comentaba Patricio ayer, y nuevamente pasa ahora a la Cámara de Diputados para que se vote esta ley con las indicaciones que hizo el Senado. Sí, yo te quería... ¿Algo puedes decir tú respecto a lo que hizo el Senado? Yo te quería comentar que en la votación en el Senado, tendiente a aumentar las penas a quienes corten el tránsito mediante violencia o intimidación de las personas, la penalidad se fijó en presidio menor en su grado mínimo, es decir, 61 a 540 días, y los votos de la oposición que permitieron la aprobación en cuanto a la normativa referida a las barricadas fueron Carolina Goich, de la Democracia Cristiana, Felipe Arboe, del PPD, José Miguel Insulza, del Partido Socialista, Jaime Quintana y Ricardo Lagos, del PPD, y Jorge Pizarro, de la Democracia Cristiana. Todo el resto de los senadores del Partido Socialista votaron en contra, con lo cual podríamos pensarnos, ¿verdad?, que están a favor de las barricadas, como bien tú manifestabas. Y cabe mencionar que con esta legislación, actos como el que baila pasa pasarán a ser considerados barricadas. Y la votación referida al paquete de medidas destinadas a endurecer las penas del saqueo. Los senadores de oposición, Pedro Araya, independiente, Carolina Goich, de la Democracia Cristiana, Felipe Arboe, del PPD, José Miguel Insulza, del Partido Socialista, y Yasna Proboste, votaron a favor.
Todos los demás senadores del Partido Socialista y del PPD votaron en contra, lo cual, ¿no es verdad?, nos podría llegar a concluir, ¿no es verdad?, que con su oposición están favoreciendo la realización de los saqueos. Es decir, vemos a una oposición dividida y tratando de impedir que un buen proyecto, ¿no es verdad?, pueda facilitar el actuar de Carabineros en la mantención del orden público. Y esto lo quería relacionar, Daniel, con lo que sucedió ayer en la reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana Comunal de Valparaíso, en que Carabineros enrostró, ¿no es verdad?, al alcalde Char, ¿no es verdad?, que esté continuamente presentando recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de manera de que Carabineros no puede actuar con todos sus medios que dispone para la mantención del orden público. Tenemos una ciudad destruida, una ciudad en ruinas, que parece una ciudad afectada por una guerra, y un alcalde, ¿no es verdad?, actuando en una línea dirigida a impedir que Carabineros pueda actuar con todos sus medios que dispone para mantener el orden público, y lo que permite, ¿no es verdad?, que los vándalos, los saqueadores, los que cometen incendios puedan seguir actuando impunemente. Bueno, así es. Y yo me alegro, fíjate, que esta discusión se esté dando, y con la publicidad que se le está dando también, porque básicamente aquí se está dejando ver quiénes son los que están a favor de la violencia y quiénes están en contra de la violencia. Y yo me alegro mucho que senadores de oposición hayan votado a favor de la ley, porque eso está reflejando un poco el sentido de la prudencia que debe primar en todos estos actos. Es decir, desgraciadamente aquí en Chile tenemos poca memoria histórica y no nos acordamos qué es lo que pasaba antiguamente. Aquellos que ya somos más viejos, tenemos un poquito más de experiencia o de vivencias en la vida, podemos hacer comparaciones que pueden ser hasta odiosas si uno quiere. Pero desgraciadamente eso ya lo vivimos. Todo este proceso en un momento determinado se vivió, esta violencia se vivió. Y las palabras generan realidades. Y hemos visto cómo ahora se están repitiendo discursos que por lo menos yo los escuché por ahí por los años 70. Es decir, gente absolutamente desquiciada, como en el caso del senador de ese entonces, Carlos Altamirano, que hablaba con una virulencia y con una violencia realmente increíble y que obviamente exacerbaba los ánimos. Altamirano, secundado por Garretón, Enríquez y varios otros próceres más, los cuales tengo en la mente perfectamente, que después se transformaron en blancas palomas. Pero resulta que con su actuar, tal como está haciendo el actuar de muchos diputados ahora y dirigentes políticos, están llevando a Chile a un clima de violencia que no corresponde y que no es bueno. Sin embargo, insisto, esta discusión nos permite empezar a ver quién es quién está a favor de la violencia y quién está en contra. Hay formas y formas de expresar el disenso, el desacuerdo, lo que uno quiera. Pero cuando llegamos a las manos, resulta que ya caemos fuera del marco de la civilización y de la cultura. Y es allí en donde nuestros dirigentes políticos deben mantener permanentemente a todos aquellos que los elegimos. Es decir, en el marco de la prudencia. No pasar los límites en los cuales de la dialéctica, del diálogo, se llegue a la agresión física, que es lo que está ocurriendo ahora. Así es que tú dijiste por un lado que estabas feliz porque se había promulgado esta ley. La verdad que yo tengo sentimientos encontrados, porque encuentro que es el colmo que uno tenga que alegrarse por una ley que controla la violencia. Esta ley no debe haber existido nunca. Es decir, como seres humanos que somos, en las cuales nos respetamos o nos debemos respetar el uno al otro con sus virtudes y sus defectos, la verdad que leyes de esta naturaleza no deberían existir, sino que deberían salir de la propia naturaleza humana. Este es un pensamiento absolutamente utópico, lo sé, pero desgraciadamente me hace ruido el estar generando restricciones a la violencia. Perdón,
no debe existir la violencia, partamos por ahí. Ese es el mundo ideal, del cual necesitamos mucho de estar. Sí, bueno, y de acuerdo a lo que estamos diciendo, la consecuencia es muy clara. En la última encuesta CADEM tenemos al Frente Amplio, ¿no es verdad?, y la concertación en los últimos lugares de apoyo de la ciudadanía. Es decir, yo creo que la ciudadanía está captando claramente los modos de actuar de los distintos sectores políticos. Yo creo que están cansados, ¿no es verdad?, de la chacota del Congreso y de que no estén preocupados de las grandes cosas. Hemos tenido 4 interpelaciones que lo único que han hecho es impedir el normal funcionamiento del Congreso para las cosas importantes, y interpelaciones que no conducen a nada positivo, en circunstancias que hay materias de la agenda social, ¿no verdad?, como pensiones, ¿no verdad?, que es un tema que está esperando la gente que se apruebe, la verdad, y no ocupa el lugar que debiera ocupar en circunstancias que estamos dedicados a esta ley anti-barricada y anti-saqueo, y estamos preocupados de interpelar a los ministros y no preocuparse de lo principal. Bueno, esperemos, digamos, vamos a ver los resultados de la votación hoy día, y nuevamente, insisto, estas votaciones o estas discusiones en forma abierta nos dejan ver claramente quién es quién está, insisto, a favor de la violencia y quién está en contra de la violencia. Y vamos a ver quiénes son los activistas que al final generan más ruido que progreso en este país. Pero bueno, cerramos este capítulo, ¿te parece? Sí, quiero cerrar este capítulo con una carta, ¿no verdad?, del coronel Mario Cortés, que fue oficial de justicia de Carabineros, y que va en la línea un poco de lo que estamos hablando, digamos, de todas medidas destinadas a impedir el legítimo actuar de Carabineros para mantener el orden público, como las presentaciones de recursos ante la Corte de Apelaciones o como la creación de una nueva dirección, una instancia plenipotenciaria entre Carabineros y el gobierno, ¿no verdad?, hecha fuera de la ley y encaminada a descabezar los mandos de Carabineros y de la PDI en una decisión inconstitucional e ilegal, ya que por vía administrativa se burla la Constitución política del Estado y la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. Entonces hay una injerencia directa, ¿no es verdad?, del mundo político sobre el mando de Carabineros e investigaciones, y que podría dejar entregada, ¿no es verdad?, la autoridad de ambas policías al estamento político de manera total. Y cosa, ¿no es verdad?, riesgosa, porque ¿qué va a pasar en el futuro? Bueno, eso directamente es politizar a Carabineros y a la PDI. Es decir, que finalmente estas dos instituciones pasan a estar al servicio de la política. Y estas dos instituciones no están al servicio de la política ni están al servicio del gobierno, están al servicio del Estado. Y eso hay que tenerlo sumamente claro. Es decir, mucho cuidado con esta politización de los cuerpos policiales, porque eso al final es nefasto. Y va a ser nuevamente un grupo que se va a apropiar de estas instituciones para, obviamente, su beneficio personal. Eso ya se vio. Es cosa de mirar nuestra historia, que es lo que pasaba en los años 60, 70, por ahí. Y yo quisiera rescatar también un tema que me parece muy interesante, que es esta permisividad que se entrega a ciertos grupos, ¿no es cierto?, que comienzan a generar violencia, que comienzan a generar actos que van más allá de lo prudente y más allá de lo civilizado, y no se les para con la estrictez y a debido tiempo. Y en el fondo esto es igual que los niños, que empiezan a ver hasta dónde pueden llegar. Y esto se vio claramente. El Instituto Nacional, por ejemplo, fue una buena prueba de cómo iba a reaccionar la autoridad ante los actos de violencia. Y como no reaccionó, siguieron, digamos, con cualquier otra cosa y llegamos al momento en que estamos. Y esto me recuerda el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. Estoy hablando de las décadas, fines de la década de los años 60, en la cual el gobierno
miró para el lado cuando empezaron a aparecer grupos armados como el MIR y otros grupos que eran bastante violentos, y no hizo absolutamente nada para controlarlos, sabiendo que existían. Posteriormente, estos grupos, ¿no es cierto?, que fueron aumentando en cuanto a cantidad, cometieron el asesinato del exministro del Interior, don Edmundo Pérez Sujovic. Y también Allende había indultado a uno de los que fue posteriormente integrante del BOP, claro, los hermanos Rivera Calderón. Sí. Y es decir, cuando esto no se corta de raíz, es decir, señores, esto no, y desde un comienzo, cuando se es permisivo con este tipo de situaciones, obviamente empiezan a aumentar en cuanto a su violencia y en cuanto a su cantidad, y después es mucho más difícil detenerlos, que es precisamente lo que pasó en esta oportunidad. Se desmantelaron todos los servicios de inteligencia. La ANI, que era bastante, no sé, parece que estaba solamente de adorno en esta situación, no tenía información de nada, y efectivamente cuando se empiezan a quitar todos los seguros o todas las trabas o las restricciones o los elementos de control para este tipo de situaciones, al final se descontrola absolutamente todo y hay que llegar a métodos que son, a mi juicio, un poquito más drásticos para poder llegar y encauzar las cosas por donde corresponde. Bueno, nos está indicando aquí nuestro radio controlador que nos queda 1 minuto. Así es que, ¿qué música vamos a poner hoy día? Es una buena pregunta. Yo creo que, dada toda la situación que estamos viviendo, me acordé de una frase del Puma Rodríguez. Yo no soy la roca que golpea la ola, que es una canción que viene bastante acorde a la situación que estamos viviendo, en la cual los chilenos, muchos se sienten o creen o ven que nuestros dirigentes somos una roca que golpea la ola, y no somos así. Y tal como dice el Puma Rodríguez, somos de carne y hueso. Así es que sería la canción del Puma Rodríguez, la verdad que no me acuerdo cómo se llama, Voy a perder la cabeza por tu amor, del Puma Rodríguez, pero haciendo énfasis directamente en la frase no soy la roca que golpea la ola, pero asociada no al amor en este caso, sino que a la situación que estamos viviendo como país. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Señores auditores, hemos regresado en este programa Revelando del día miércoles 15 de enero, grabado hoy en la mañana. Y hoy día 15 de enero recordamos el inicio del asalto final, diría yo, de las fuerzas chilenas sobre Lima en la guerra del año 1979. Estamos hablando del año 1881, 15 de enero, mientras las fuerzas chilenas al mando del general Baquedano, que tiene una estatua que permanece incólume en Santiago, pese a todo el vandalismo de la cual ha sido objeto, mientras el general esperaba, junto con el cuerpo diplomático, la forma de reducir al máximo los efectos, lo que significa un asalto sobre la capital de Perú, por razones que todavía no están muy claras, porque hay diferencias al respecto, comienza el tiroteo y eso desencadena la batalla de Chorrillos en primer lugar y después la de Miraflores, en una situación que fue bastante cruenta. Murieron muchos peruanos, muchos chilenos, y bueno, los resultados ya todos lo sabemos, fue la ocupación de Lima. Y en cuanto a la ocupación de Lima, yo quisiera recordar un poco a Patricio Lynch, solo de Saldívar, denominado el último virrey del Perú. Y hay un libro muy bueno al respecto que salió hace muy poco, escrito por un abogado peruano, que relata o
hace una reseña muy clara de la biografía de Patricio Lynch, que fue un personaje entre paréntesis, porque se inició su carrera en la escuela militar, después fue marino chileno, por la Armada de Chile, de ahí estuvo comisionado como 5 años en Inglaterra, estuvo navegando, participó en la guerra del opio en China, es decir, tuvo mucha experiencia. Después regresó a Chile, se dedicó a la agricultura hasta que se desencadena la guerra del Pacífico y se reincorpora a la Armada y lo dejan al mando de las tropas. Y Patricio Lynch dejó, digamos, ver absolutamente sus condiciones de líder a tal punto que después lo nombraron de gobernador del Perú, de todos los territorios ocupados. Y este libro, que se llama Patricio Lynch, el último virrey del Perú, lo encontré en la Feria del Libro, Atracción Fatal. Yo que había jurado y rejurado que nunca más iba a comprar un libro, pasé por la Feria del Libro y, como dice el Puma, no soy la roca que golpea la ola y soy de carne y hueso. Así que salí con 2 libros, uno el de Patricio Lynch y otro de Orlando Sáenz, que también lo podemos comentar. Sí, yo creo, a propósito de Patricio Lynch, que fue un gran gobernador en Perú y un gran marino, ¿no? ¿Verdad? Yo quisiera recordar también a su hermano Luis, en una situación un poco más desconocida, pero fue el gran brazo derecho, ¿no? ¿Verdad?, del embajador Alberto Blesgana en París. Y él, a través de la creación de un grupo de militares y civiles, fue el gran líder de la verdad del primer servicio de espionaje creado formalmente por las fuerzas chilenas en la Guerra del Pacífico, lo que permitió, ¿no? ¿Verdad?, saber a ciencia cierta y en forma exacta los movimientos de desplazamiento tanto de las fuerzas peruanas y bolivianas, el movimiento de los trenes, la logística, la capacidad de agua, etcétera, etcétera. Es decir, es un gran hombre y él, entre otras cosas, desbarata la adquisición en Francia de los acorazados Solferino y La Glorie, que el gobierno peruano pretendía reemplazar a la fragata Independencia un día en combate naval de Punta Gruesa. Es decir, este comandante, con todo su equipo, ¿no? ¿Verdad?, impidió frente a los distintos gobiernos europeos que subrepticiamente Perú adquiriera material bélico en circunstancias que los gobiernos habían pactado la neutralidad frente a la guerra del Pacífico. Bueno, efectivamente, la importancia de contar con información oportuna y procesada, lo que es inteligencia. Y yo creo que la actuación de Luis Lynch, en este caso, fue fundamental en esa acción en la cual estábamos en una situación bastante complicada. Y obviamente construcción naval no había aquí en Chile y todo había que hacerlo en Europa, lo que eso significaba, ¿no es cierto?, mandar una comisión a Europa con todo el tiempo que eso significaba, con la construcción, las pruebas y después traer los buques hasta Chile por el Cabo de Hornos. En esa época no existía todavía el canal de Panamá. Pero efectivamente, así es que, señores auditores, si tienen la oportunidad de leer el libro de Patricio Lynch, El último virrey del Perú, se los recomiendo. Es muy entretenido, me llama mucho la atención el tema de la justicia que hubo durante la ocupación, por cuanto la Corte Suprema Peruana se negó a actuar, se negó a cumplir con su función y las fuerzas chilenas tuvieron que establecer leyes mediante decretos de tal manera de conocer todas las causas que suceden en una ciudad que está ocupada y que no está ocupada también, porque todos los días hay litigios entre las personas y alguien tiene que dirimirlos. Y la justicia peruana en este caso se negó a hacerlo, y al final fueron las cortes marciales que no tienen, digamos, la competencia para ver situaciones de tipo civil, pero se vieron obligados sí a verlas y poner algo de orden en esa ciudad ocupada. Ese es uno de los libros que caí en la tentación, y el otro es un libro de Orlando Sáenz que se llama Testigo Privilegiado. Y Orlando Sáenz, una persona plenamente vigente,
estuve con él hace un par de años atrás, una vez que vino aquí a Valparaíso. Orlando Sáenz es un personaje que, tal como lo dice su libro, fue un testigo privilegiado. ¿Por qué? Porque él, siendo muy joven, estuvo a cargo de la SOFOFA durante la época de Allende, en la cual le tocó lidiar directamente para tratar de mantener la productividad en este país y que las empresas no fueran ocupadas y tomadas. Posteriormente participó en el gobierno militar por un breve tiempo, asesorando en la parte económica, y gracias a sus gestiones se pudo salir a flote, en atención a que la situación económica del país era bastante mala, y con sus contactos pudo conseguir créditos en diferentes partes del mundo, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Posteriormente se alejó del gobierno militar. Fue muy crítico en cuanto a la conducción económica y política del gobierno militar, escribiendo varias columnas en varios periódicos, o más bien revistas, específicamente la revista Ercilla y la revista Hoy. Y posteriormente se dedicó a sus actividades privadas, estuvo candidato a senador por los partidos de la Concertación, y ahora último nuevamente está volcando su experiencia, su vivencia, y llamando a la prudencia en columnas que normalmente aparecen en el Mercurio. Bueno, es decir, es un hombre que fue testigo privilegiado, que tiene mucha experiencia, que vio lo que pasó en el año 70, vio todo el esfuerzo que se hizo durante el gobierno militar para sacar adelante este país, fue detractor, insisto, del gobierno militar en su última etapa, y ahora posteriormente se dedica a tratar de volcar su experiencia y transmitir aquellas vivencias que de una u otra manera lo marcaron en su vida, y que quiere que ojalá las nuevas generaciones no las repitan. Pero aparentemente las estamos repitiendo, lo que es un error. Eso es por no conocer la historia. El libro de Orlando Sáenz se llama Testigo Privilegiado. Es muy entretenido, es muy ameno, porque son pequeños capítulos, anécdotas que él vio durante su larga trayectoria próximos a los círculos de poder aquí en Chile, y da a conocer lo que yo denomino la petite histoire, es decir, la pequeña historia, esa pequeña historia que no tiene importancia en cuanto a la figuración, pero sí la tiene porque muestra la parte humana de los protagonistas y aquellos contactos y aquellas cosas que se pudieron hacer única y exclusivamente por tener el contacto adecuado, por haber sido amable en un momento determinado, por haber sido gente en circunstancias, digamos, apremiantes. Sin embargo, él sale adelante en todas estas situaciones y las cuenta de forma muy amena. De hecho, el libro lo partí leyendo ayer y ya me va quedando menos de un quinto del libro. Es decir, me agarró, como normalmente se dice. Sí, yo creo que Orlando Sáenz ha sido un gran personaje de la vida política de nuestro país. Yo reconozco todo su actuar en el periodo entre el 70 y el 73. Fue un gran dirigente, como tú bien señalabas, de la SOFOFA, y fue uno de los grandes líderes que, impulsaron, o llamaron, a que las Fuerzas Armadas y Carabineros pusieran fin, al caos y la violencia que vivía el país, y que finalmente, producto de la declaración de la Corte Suprema y del Congreso, que declaró la ilegalidad de Salvador Allende, permitió, que asumieran el poder las Fuerzas Armadas y Carabineros. Yo creo que él jugó un papel importante en esa situación. Después colaboró con el gobierno militar y finalmente fue crítico, como bien tú señalabas, en la última etapa de este gobierno, y después colaboró con la Concertación. Siempre ha estado presente en la vida política, y ahora yo creo que lo más importante es su experiencia y su conocimiento del pasado, y él en su último escrito en el Mercurio nos ha hecho un llamado muy importante a toda la ciudadanía de no caer en lo mismo y no repetir los pecados del pasado, de la manera de tener un mejor país y salir de esta violencia, saqueo y vandalismo que nos tiene atrapados.
De lo que yo he leído de Orlando Sáenz, tanto su libro como las columnas, que normalmente no me las pierdo, Fede, yo creo que Orlando Sáenz es una persona que cree en el hombre, cree en el ser humano y cree, digamos, en las cosas como se deben hacer. Sin embargo, como muchos, le sucede, claro, uno tiene muy buenas intenciones, pero hay veces que la persona, la contraparte, no tiene esas buenas intenciones. Entonces ahí como que yo creo que Orlando Sáenz sufre un poco de la desilusión de querer hacer las cosas bien, pero se da cuenta que los interlocutores no siempre quieren hacer las cosas bien y hay gente que se sale del marco de la cultura, se sale del marco de la humanidad y comienza a hacer barbaridades que no son propias del ser humano. Pero en todo caso, señores auditores, les recomiendo nuevamente este libro que se llama Testigo Privilegiado de Orlando Sáenz. La verdad que hace bastante tiempo que lo estaba buscando y las librerías que recorrí aquí en Valparaíso y en Viña no lo encontré y lo encontré aquí en la Feria del Libro, Atracción Fatal. Pero nuevamente, el que cae en la Feria del Libro, la verdad que siempre va a salir con algo porque hay cosas muy interesantes. La Feria del Libro está abierta de 11 a 14 todos los días y de 16, me parece, 16 horas hasta 21 horas. Y hay mucho libro, muy entretenido y hay para todos los gustos. Sí, a mí dentro de esta línea me llama la atención, ¿no? ¿Verdad? Que un Orlando Sáenz, como lo señalábamos, un Rector Peña, Joaquín Brunner, el mismo Wagner, es decir, escritores y profesionales de primera línea, ¿no? ¿Verdad? Han ido girando, ¿no? ¿Verdad? En su pensamiento y cambiando de opinión frente a la situación que está viviendo el país. Es algo digno de tener en cuenta y hacer una llamada de atención a este proceso y a este fenómeno. Yo concuerdo contigo, pero efectivamente ahí yo creo que está el punto en el cual hay muchos dirigentes políticos y dirigentes de todo tipo que no son prudentes en su quehacer. Y efectivamente los cuervos siempre han sido mala compañía. Y cuando uno cría cuervos, obviamente en algún momento le van a sacar los ojos. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a ser condescendiente, en cuanto a ser permisivo con conductas que van fuera del marco de lo legal, fuera del marco de lo correcto, fuera del marco de lo humano. No son aceptables, bajo ningún punto de vista, nunca. Y en el momento que somos permisivos, ya comenzamos a alimentar o criar cuervos. Y eso es precisamente lo que no hay que hacer. Sí, y lo hemos apreciado, ¿no? ¿Verdad? En la Universidad Católica de Santiago, teniendo al rector Sánchez sentado, ¿no? ¿Verdad? En la avenida, en la Alameda, ¿no? ¿Verdad? Junto a los estudiantes, digamos. Bueno, eso no corresponde, eso directamente es eso es un populacheo directo, es decir, hay cosas que no se deben hacer y por muchas, muy simpático que uno le parezca, hay cosas que no son simpáticas, como el bailar, ¿no es cierto?, para poder pasar. Eso no es simpático, ese es un atentado directo contra la dignidad humana y efectivamente eso no es aceptable. Bueno, creo que también en esta famosa ley antisaqueo está contemplado este tema del bailar, que insisto, no es divertido y no es simpático. Cambio de cortina, reorientemos la cortina, Patricio. Te propongo irnos al Medio Oriente y hablar un poco de Irán. ¿Qué es lo que está pasando en Irán? ¿Cuál es tu impresión de Irán? Bueno, yo creo que Irán ha sido un estado, desde que asumieron los ayatolás, permanentemente han ejercido un liderazgo para llevar adelante la insurrección, ¿no? ¿Verdad? A otros estados como Hezbollah, a Hamas y en otros países, digamos. Por lo tanto, no es ninguna novedad que el actuar de Irán en estos momentos. Ahora, dos cosas. El que erradamente, según, ¿no? ¿Verdad?, el ejecutivo iraní hayan derribado este avión, ¿no? ¿Verdad?, y que produjo tantas muertes,
y que según ellos se han comprometido a juzgar a los responsables ante los tribunales, sí, es un asunto penoso y lamentable y la muerte de tantas personas. Pero yo no dejo también de recordar, ¿no es verdad?, el mismo atentado cometido por los americanos en una fragata misilera que derribó en aguas territoriales a un avión iraní que produjo la muerte de muchas personas, digamos, un centenar de personas. Es decir, ambos hechos son de una gravedad que afecta absolutamente el derecho internacional, ¿no es verdad? Y más aún en el caso de los americanos que actuaron dentro de las aguas territoriales iraníes, y así lo reconoció posteriormente el comandante de la fragata. Esto sucedió en el gobierno de Riga. Ahora, es preocupante, y yo creo que la comunidad europea debe estar atenta a que Irán, ¿no es verdad?, se siga ajustando al tratado de proliferación de armas nucleares, y es lo que quiere hacer el gobierno iraní, de salirse de la provisión y seguir avanzando en este tema. Bueno, efectivamente, Irán, normalmente uno tiene la idea de que en Irán son árabes, y no son árabes, son persas. Y hay una gran diferencia entre los árabes y los persas. Y la verdad que es un país que uno lo siente tan lejano que de repente hay que mirar el mapa y darse cuenta que Irán está limita con Irak, por un lado, con Turkmenistán y con Afganistán y Pakistán. Y prácticamente no tiene puertos abiertos a mar abierto, sino que todo tiene que transitar por aguas restringidas, lo que es bastante complicado. Y eso hace que todo el área sea bastante difícil de manejar y de controlar, porque hay muchos mares territoriales que se superponen o que son bastante estrechos los pasajes que hay ahí. Es decir, efectivamente el derribo de este avión ucraniano causó 176 víctimas y el gobierno de Irán reconoció que había sido un error. Sin embargo, tal como tú mencionabas, en el año 1988, un día 3 de julio, el crucero norteamericano Vincennes derribó también un avión iraní que iba en vuelo entre Bandar Abbas y Dubái y causó 299 víctimas, lo que es bastante. Según los Estados Unidos, bueno, los auditores se van a preguntar cómo se pueden equivocar en forma tan grave. Bueno, suceden estas cosas. En periodos de guerra, en situaciones de guerra, Clausewitz mencionaba la niebla de la guerra, en donde las cosas no siempre son tan transparentes y tan claras como uno quiere, y eso, si uno le suma un poco de adrenalina, un poco de miedo, un poco de presión por la situación que se está viviendo, efectivamente este avión norteamericano, según ellos, confundieron Airbus de las líneas aéreas iraníes con un F-14. Ahora, uno podrá decir, ¿qué es lo que hace un F-14 en Irán? Bueno, resulta que Irán fue armado por Estados Unidos. Es decir, en la época del Shah de Irán, Reza Pahlavi, Irán produjo o compró una cantidad de armamento increíble en Estados Unidos. Incluso tenían armamento que todavía no estaba utilizado en Estados Unidos, Irán lo tenía. Compraron aviones P-3 que eran fabulosos en esa época, helicópteros, fragatas, es decir, lo último que había en el mundo lo tenía Irán. Posteriormente cae el Shah, ¿no es cierto?, y asume el Ayatollah Khomeini, y parte todo este proceso que ha durado hasta esta época, en la cual la injerencia religiosa en el gobierno y en la población es bastante fuerte y es bastante drástica, yo diría, en cuanto a sus decisiones. Pero eso sucede cuando los países, ¿no es cierto?, entran en una situación conflictiva y suceden estas cosas que son lamentables. Nuevamente, la prudencia es lo que tiene que tratar
regir las relaciones humanas y las relaciones diplomáticas. Sí, ahora en este lugar estratégico que el petróleo es un rol fundamental y el traslado al mismo por el Golfo Persa y por el Estrecho de Hormuz es importante mundialmente. Y esa incidencia va dirigido directamente a Chile y con el alza del petróleo y la benzina. Exactamente. Siempre cuando sucede algo ahí en el Medio Oriente, el petróleo sube y el cobre también, lo que es una buena noticia para nosotros, porque efectivamente el cobre es una parte importante de nuestro presupuesto nacional. Y nos tenemos que ir, nos dice nuestro controlador. Así que, señores auditores, muchas gracias. Patricio Schiavelli, acompañando a quien habla, Daniel Arellano, en esta oportunidad. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Blanco. Marco Leblanco, perdón. Y un saludo a todos nuestros auditores y será hasta una otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Buenos días. No sé si buenos días.